Auspicia la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini. Así es, Ezequiel, como vos bien decís, ¿no? Muchas veces escuchamos por todas partes PBI, PBI o PBG, y por ahí quizás muchos se preguntan ¿qué es el PBI? ¿No? Entonces, ¿qué es esto del Producto Bruto Interno? Básicamente, el Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía, ya sea un país, una provincia o una región, durante un periodo de tiempo, por ejemplo un trimestre o un año, ¿no? Es decir, es el valor de todos los bienes y servicios. Pero ¿qué pasa? En una economía tenemos muchos bienes y servicios. Tenemos autos, tenemos uva, tenemos manzanas. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar el valor de todo eso? Básicamente lo que se hace es tomar la producción, por ejemplo, de autos y se multiplica por el precio final del auto. Entonces ahí tenemos cuánto es la valoración total de la producción de autos en una economía. Hacemos lo mismo, por ejemplo, con la manzana. Se toma la producción total de manzanas, se la multiplica por los precios de esa producción y ahí tenemos el valor de todas las manzanas producidas. Entonces ahí ya tenemos valores y ahí sí ya podemos sumar cosas iguales, ¿no? Ya tenemos valores. Pero esto no es solamente con autos y manzanas, sino también con servicios médicos, servicios domésticos. Por ejemplo, si vos alquilás una casa o un departamento, ese alquiler también se toma en cuenta en este valor del PBI, ¿sí? Entonces, de todos los bienes y servicios. Y que se producen dentro de una economía. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si yo soy argentino o soy chileno viviendo y produciendo en Argentina. Si hay un chileno produciendo en Argentina, eso forma parte del PBI de Argentina, porque estamos viendo que el territorio es lo que engloba a este PBI. No quién lo produce, sino dónde se produce. Y por último, que hay que tener en cuenta siempre es el periodo de tiempo. Generalmente el PBI se calcula de forma trimestral, luego también lo tenemos de manera anual y mensualmente van saliendo algunos indicadores que van proyectando cómo va a ser ese PBI a lo largo del trimestre. Algo importante del PBI, el PBI nos está dando no solamente cuál es el tamaño de la economía, sino que podemos verlo desde la otra cara que tiene, que es decir, los ingresos que recibe la población. ¿Por qué? Porque cada vez que se vende un producto en la economía, el empresario o el fabricante de ese producto recibe un dinero. Y parte de ese dinero se distribuye en forma de salario para los trabajadores que contribuyeron a producir ese bien o ese servicio. Sí. Parte del dinero se queda como renta del empresario. Parte de ese dinero va a pagar los intereses del préstamo que recibió de un banco. Por lo tanto, ese PBI lo que nos está diciendo es cuánto dinero genera el país y cómo se distribuye ese dinero entre la gente que está viviendo en ese país. Por lo tanto, es un concepto en economía muy, muy utilizado y es muy importante, ¿no? Bien. Algunas consultas en torno a esto que marcás. Por ahí el PBI uno escucha más yendo de la mano de un porcentaje más que de un número final, que por ahí esto, el ejemplo que vos ponías de la producción de autos y de manzanas, pero está claro, de cualquier producto y servicio, uno dice, bueno, me sumará tantos miles de millones o millones de dólares, supongo, o pesos argentinos aquí, pero a su vez también se habla mucho de porcentaje. ¿Cuál es por ahí la diferencia? Mira, acá hay dos conceptos distintos. Una parte que lo que vos te referís es el tema del PBI nominal. Es decir, nosotros acabamos de decir que básicamente el PBI es multiplicar el precio por la cantidad de todos los productos y servicios que se producen en un país X, ¿no? O en Mendoza, por ejemplo. Entonces, si esos precios que utilizamos son los precios de este mismo año de la producción, decimos que el PBI es nominal. Por ejemplo, en el año 2016, es decir, el año pasado, el PBI nominal de Argentina fue de 8 billones de pesos, billones con B, es decir, claro, millones de millones. Un número más redondo, más sencillo, casi 550.000 millones de dólares. Esto es en moneda nominal que se dice, es decir, la producción multiplicada por los precios de ese año en que se produjo. ¿Qué pasa? Si yo comparo este PBI nominal de un año al otro, por ejemplo, ¿qué pasó con este PBI nominal entre 2015 y 2016? El PBI creció 37,6%. Pero como te acabo de mencionar, este 37,6% puede ser o porque bien subió la producción de bienes y servicios, o porque subieron mucho los precios, claro, o porque subieron ambos. De hecho, si vemos qué pasó con la inflación, en el último año la inflación fue del 40,3%. Por lo tanto, en términos reales, que es lo que hay que mirar, el PBI el año pasado cayó un 2,3%. ¿Qué quiere decir? Que subieron mucho los precios y la producción, en definitiva, cayó. Entonces, en la economía lo que hacemos es mirar el PBI real, que es tomar la producción, las unidades físicas que se produjeron ese año particular, pero tomando los precios de un año base.
Entonces ahí yo sí puedo comparar qué pasó en un año contra otro solamente mirando la producción de bienes y servicios y sin tener en cuenta qué pasó con la inflación. Y si yo hago esto entre el 2015 y el 2016, es decir, saco el efecto de la inflación y miro únicamente qué pasó con la producción cayó 2,3% el año pasado. Bien, bien, clarísimo. Y a su vez, sí, si querés continuar, Pablo, porque así no quiero pisarte por ahí con las preguntas. Y lo que me decías con respecto al tema de los porcentajes es muchas veces el PBI se descompone en distintos sectores, ¿no? Es decir, ¿quién consume o quién está detrás de ese PBI? No sé si esto lo hacía mención tu pregunta. Por una parte tenemos que el 66% de ese PBI en Argentina lo representa el consumo privado, es decir, todo lo que gastan las familias. Un 18% de ese PBI está compuesto por el consumo público, es decir, todo lo que el Estado demanda de bienes y servicios. La inversión, la famosa inversión, ¿cuánto representa la inversión en Argentina en términos del PBI? El 16%. Y luego lo que son exportaciones e importaciones están cerca del 12-13%. Entonces muchas veces se habla de que el PBI hay que aumentar el consumo, porque si aumenta el consumo aumenta mucho el PBI, o hay que aumentar la inversión, que luego si te parece hacemos algún comentario. Sí, sí, claro, pero antes a lo que me refería es correcto relacionar el crecimiento con el PBI. Digo, cuando uno habla de crecimiento económico, ¿lo habla en términos del Producto Bruto Interno? Sí, cuando uno quiere comparar qué pasó con un país a lo largo de distintos años, o comparar entre distintos países, el indicador que en economía normalmente se utiliza es el Producto Bruto Interno, es decir, en términos reales. Es decir, ¿cuánto creció la economía? Hay que mirar qué pasó con el PBI en términos reales. Es decir, no tengamos en cuenta la inflación, veamos solamente la producción de bienes y servicios. ¿Aumentó o disminuyó esa producción de un año a otro? Y eso es lo que se utiliza para ver si la economía creció o cayó. Bueno, a partir de todo esto que dijimos, Pablo, ¿cómo está la Argentina en términos de PBI? Y si es válido compararlo con los otros países de la región, o con quién se debe comparar. Mira, en términos generales, si uno ve la participación de estos sectores que mencionábamos, las familias, el gobierno, la inversión, digamos, a nivel consumo privado, en los países de la región y el promedio está más o menos en el orden del 60-65%, estamos igual. En el consumo público, es decir, el gasto, la participación del Estado en el PBI, estamos un poco más arriba que los países de nuestra región. En el caso de la inversión sucede la inversa, los países de la región invierten más en términos del PBI que nosotros, ¿no? Pero si vamos a ver qué pasó, qué va a pasar este año, qué se calcula que este año el PBI va a crecer aproximadamente entre un 2,5 y un 2,8%, y que el año que viene va a crecer también entre un 3 y un 3,5%. Ahora tenemos que mencionar dos puntos. Uno es, la gestión anterior, por ejemplo, apostó mucho por el consumo privado. ¿Por qué? Vos fíjate que el consumo privado, el consumo de las familias, representa el 66% del PBI o de la economía argentina. Entonces, si uno, digamos, aplica o implementa políticas que apuntan en el consumo, inmediatamente la economía crece. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vos apuntalás mucho el consumo, tenés que apuntalar mucho también la oferta. Y esa oferta viene apuntalada a través de la inversión. Porque si vos no tenés inversión y generás mucha presión por el lado del consumo, la demanda, esto finalmente termina volcándose a precios y esto termina en inflación. Ahora, ¿cuál es la política o la apuesta de esta nueva gestión? Apuesta por las inversiones. Es decir, dejó un poco de lado el consumo privado. Para este año que viene apuesta así un poco más para repuntar la economía con el consumo privado, pero apuesta mucho por la inversión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que gran parte de esta inversión es vía endeudamiento externo. Entonces, si bien hoy no tenemos un nivel de deuda externa o de deuda pública alarmante, esto puede convertirse en un problema si los socios o quienes te prestan dinero deciden dejar de prestarte, o si las condiciones de la economía mundial giran y, por ejemplo, se produce un incremento de la tasa de interés, vos estás endeudado en dólares. Entonces, hoy la tasa de interés en dólares está muy baja, es conveniente endeudarse en dólares, pero en el futuro, si esta tasa subiese, vamos a tener que devolver mucho dinero. Recibimos mensajes al 2616-516-916 en torno a este tema, al del PBI, y en este caso nos escribe Walter desde el departamento de Godoy Cruz. Dice, en el PBI hablan ustedes de valores que suman y eso hace a los ingresos. ¿Y qué pasa con las importaciones? Porque eso implica sacar plata del país. En realidad, cuando vos hablas de PBI, decíamos consumo privado, consumo público, inversiones, y luego tenemos el sector externo, es decir, exportaciones, que es lo que consumen los extranjeros de nuestros productos. Entonces nosotros tenemos que producir para exportar, por eso forma parte del PBI, y luego a esto tenemos que restarle las importaciones. ¿Por qué? Porque si yo me compro un teléfono que es importado, ese teléfono forma parte del PBI del país de origen de ese teléfono.
Yo lo que estoy haciendo aquí es consumirlo, y sí va dentro de la parte de consumo privado, si soy un particular que compro ese teléfono, claro, pero no forma parte de la producción de nuestro país, sino del otro país de origen. Bien, seguramente será una pregunta compleja, Pablo, pero la voy a hacer igual. Digo, el PBI se mide en términos nacionales, también se puede medir en términos provinciales y a su vez también se puede medir en términos mundiales, digo, como hacia abajo y hacia arriba. Sí, cuando hablábamos recién de región o de lugar geográfico, el PBI se puede calcular para un país, que es el Producto Bruto Interno, para una provincia, que en el caso de la Argentina es el Producto Bruto Geográfico, donde todas las provincias calculan su PBI, entre comillas, que se denomina Producto Bruto Geográfico, y las regiones también. Lo que pasa es que en Argentina no tenemos estadísticas, por ejemplo, del PBI para Cuyo, para Patagonia, para el NOA, para el NEA, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos vas a España, vos tenés estadísticas para las comunidades autónomas. Vos tenés el PBI de Cataluña, el PBI del País Vasco y el PBI de Andalucía, por ejemplo. Por lo tanto, a nivel regional también se puede calcular. E incluso se puede calcular también a nivel mundial, como vos decís. ¿Y Mendoza cómo está en ese sentido? ¿O la región Cuyo o centro del país? El PBG de Mendoza aproximadamente está en unos 13.000 millones de dólares. Es casi un 3,5% de lo que es el PBI a nivel nacional. Es decir, Mendoza es la cuarta provincia en términos de tamaño de economía. Bien, como se puede suponer, por ahí uno supone detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe será. Exactamente. Bien, bueno, y a nivel mundial también describíamos, y lo hablábamos recién fuera de micrófono, también se discrimina por distintas actividades que hacen a ese 100% del PBI. Sí. Uno puede ver también cuáles son las actividades más importantes, si vos tenés agricultura, si tenés comercio, si tenés turismo, ¿no? Entonces hay una tendencia mundial a lo que es el comercio electrónico, a formar parte del PBI. El turismo también está creciendo mucho, su participación dentro del Producto Bruto Interno, y por ejemplo la agricultura, todo lo que es materias primas en los países, digamos, desarrollados, tiende a desaparecer y tiende a aumentar el peso de la industria y de los servicios. Muy interesante y muy claro, como siempre, en este caso la columna de nuestro economista Pablo Salvador.